Jesús, nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados tú descansar. Aguas hermoso me pastorearás, confortarás mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. Aleluya, 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 gloria, 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios Padre de todo poder, de toda misericordia, Señor mío y Dios mío, amparo y fortaleza de sus llamados, creador de los cielos y de la tierra, que Dios unió como ofrenda en sacrificio vivo por nuestros pecados, para expiar nuestras culpas, Señor. A ese Dios único y verdadero en esta hora, Señor, le brindamos la adoración, la exaltación, la honra y la gloria. A ese Dios puro y santo dedicamos estos tiempos, Señor, que son tiempos suyos y no nuestros, para que limpie nuestros oídos y abra nuestros sentidos de aprendizaje de su palabra, para que nos edifique de conformidad a la voluntad de su Hijo Jesús, que nos manda a estudiar su palabra con profundidad, sabiendo, Señor, que en ella está la vida y que la vida es el mismo Jesús, Señor. Por eso le pedimos en esta tarde, Santo Espíritu, venga sobre nosotros, llenándonos, Señor, llenándolo con su santidad, Señor, haciéndolo puro y santo, como usted nos pide que seamos, Señor. Es verdad que somos pecadores, pero somos perdonados en Cristo Jesús por su amor y por su misericordia. Y por ese amor divino y por el sacrificio de la cruz, Señor, en esta hora le imploramos, le pedimos, Señor, que uno de Dios, Santo Espíritu, llegue a cada hogar que se abre en esta tarde, Señor, para escuchar su divina y santa palabra, edificando no solo a nosotros, sino a todos los miembros de la familia que nos reunimos en esta hora,
para ser suyo, para aprender de usted, Señor. Que no seamos como Marta, que daba vuelta mientras Jesús predicaba. Que podamos concentrarnos, Señor, y que, Señor, nunca nos diga Marta, Marta, sino que entendamos, Señor, que a los pies del Maestro es donde debemos estar. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, bendecidos sean todos ustedes. Una tarde lluviosa, lo que significa que es una tarde florífera en la grandeza y la misericordia del Señor, que nos manda agua. El elemento vital de nuestra vida, agua y oxígeno, abundan en estos días sobre nosotros. Y aunque no lo cuidemos, el Señor tiene misericordia nuestro. Hoy vamos a concluir con el capítulo 3. Recordemos que estuvimos trabajando con el capítulo 3 del libro de San Juan y llegamos y estuvimos discutiendo y conociendo el caso de Jesús y Nicodemo y vimos todas las cosas que enfrentaron allí. Hoy vamos a entrar en los versículos siguientes del capítulo 3 hasta terminarlo, pero vamos a usar una metodología diferente. No vamos a interrumpir la lectura hasta que no se completen todos los versículos que nos faltan, y luego lo completemos. Entonces vamos a dar una vuelta hacia arriba y vamos a comenzar de nuevo buscando los capítulos básicos que nos van a servir de pie de amigo o de soporte del aprendizaje de esta tarde. Por eso le pido que pongamos atención a la lectura como debe ser. Si algún hermano tiene su Biblia a mano, pues que la use para que vaya y pueda entender con el conocimiento que nos pueda permitir el Espíritu Santo a qué me estamos refiriendo en este momento, que es una tarde en donde el Señor nos va a enseñar qué es lo que significa menguar. Vamos todos a menguar en este día para el Señor. Les repito, vamos a leer por completo los versículos que nos faltan del capítulo 3 del libro de San Juan y luego vamos a recapitular buscando cita tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para colocarlo en los versículos de ese capítulo 3 del libro de San Juan, en donde deben ser colocados para el aprendizaje y la comprensión del significado de los mismos. Así es que podemos iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque de esto vino Jesús con sus después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Muy bien. Espero que hayan entendido. Esos versículos son muy claros, pero sin embargo hay algunas imágenes literarias en el mensaje espiritual que tenemos que desglosarlo. Y vamos a hacerlo en la medida en que el Señor envíe el Santo Espíritu para permitirme explicárselo, edificarme yo primero con la palabra del Señor y edificarlo a ustedes después. O mejor dicho, hagamos una edificación entre todos. Comencemos entonces a ver los versículos que tienen citas para discutir o enseñar, comenzando con el libro del Génesis. Sí. El versículo 16 de Juan, lo voy a repetir. Sí, hay que repetirlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis 22, 7, 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aleluya. E iban juntos. Amén. Amén. Aleluya. Santo Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, único Hijo, su unigénito Hijo. Cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, vimos esa cita que acabamos de leer, donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Hicimos un estudio completo de ese capítulo y vimos muy claro el sacrificio de la cruz. Yo les decía, cuando estudiábamos esos versículos del Génesis, les decía que notasen que Abraham embaló un asno, una burra, un burro, tomó su hijo y se llevó 2 siervos con él. Luego, esos 2 siervos, le explicaba que representaron, en el campo espiritual, representan aquellas 2 cruces que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como los 2 ladrones. Le dije que cuando llegaron al monte, el Señor
puso a su hijo sobre los hombros la leña y le explicaba que leña es madera. Y al poner a Abraham la leña sobre el hombro de su hijo, estaba simbolizando lo que iba a pasar con Jesús. Jesús iba a cargar la leña de su holocausto, que es la cruz. Leña es madera, la cruz es de madera también. Esa es la imagen que tenemos que aterrizar en el campo espiritual. Es un simbolismo. Después le dije que notasen muy bien que al llegar al lugar del holocausto, Abraham coloca la leña, o sea, la madera, y luego que la organiza en el altar, coloca a su hijo sobre la madera, sobre la leña, y que ese es el segundo episodio que simboliza la crucifixión. O sea, ya el niño no tiene la leña, el hijo de Abraham no tiene la leña en los hombros, él está sobre la leña, como estuvo Jesús sobre la cruz. Y eso simboliza ese sacrificio de la cruz. Pero ahí faltaba algo que se guardó para este momento. Padre mío, ¿dónde está el cordero? Entonces, nosotros cristianos acostumbramos a decir, Dios proveerá. No, Dios no va a proveer el cordero. No. Dios se proveerá, Él mismo se va a proveer del cordero. Porque el sacrificio es para Él. El sacrificio es para Él y por nosotros. No por Él, por nosotros. El sacrificio de la cruz fue por nosotros. Pero quien lo planifica y que lo hace todo es el Padre Celestial. Por eso dice Abraham, Dios se proveerá de cordero. Y se lo está diciendo Abraham a su hijo, que es una comunicación que hay en el campo literario espiritual entre el Padre Celestial y Jesús. El cordero eres tú. Porque si Dios se va a proveer del cordero, el cordero eres tú, que eres parte de Él. Jesús es el mismo Dios. Entonces, cuando se hace el sacrificio de la cruz, se está señalando una provisión del propio Dios por nuestra salvación. ¿Por qué una provisión del propio Dios? Porque Jesús ha dicho a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Entonces, ese sacrificio de la cruz está simbolizado en ese libro del Génesis, cuando Abraham va a hacer el sacrificio. Entonces dice luego que miraron hacia unos espinos y entre los espinos, dice el libro del Génesis, había un cordero que estaba envuelto o frenado, controlado entre los espinos. Apareció un cordero entre los espinos. Y le explicaba yo que les recordemos que la corona de Jesús era de espina. Y espino es la mata que tiene espina. Y la corona de Jesús era de espinas. Y era un cordero. No era un becerro, no era un chivo, no era un caballo, no. Era un cordero que estaba allí entre los espinos. O sea que el simbolismo para la interpretación espiritual estaba muy claro. Esa parte de ahí es una de las partes que Jesús usa con Nicodemo. Por eso tiene esa referencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. Tú eres maestro y no entiendes lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque lo que Nicodemo estaba enseñando es el sacrificio de Abraham. Y al igual que muchos cristianos hoy en día, el judaísmo acentúa que ese sacrificio fue una petición real y que fue un asunto real lo que se pasó allí en aquellos momentos. Que esa escritura fue una redacción histórica de algo que había acontecido. Pero Jesús le dice a Nicodemo, pero tú no entendiste lo que tú leíste. No voy a decir en el libro del Génesis porque no existía el nombre Génesis para ese libro. Ese nombre se le puso en el canon de la Biblia para organizar los libros. Pero eso es parte del Pentateuco, que era el libro fundamental, básico, del estudio del judaísmo. Y eres tu maestro del templo del judaísmo.
O sea, tú tienes que saberte esto por completo, pero Nicodemo se lo sabía como una poesía y lo repetía como una poesía. Nicodemo lo que estaba haciendo en la enseñanza es lo que hacen hoy en día muchos predicadores y estudiosos bíblicos y maestros de la Biblia. Recitar lo mismo que está escrito ahí. Pero lo que se escribió no es para recitar, no es para enseñar como está escrito, es para buscar el fundamento de esa escritura, el significado de esa escritura, el quid de esa escritura, el espíritu de esa escritura, es lo que hay que buscar. No podemos quedarlo en el aire. Por eso aparece en esta parte ahora: de tal manera amó Dios al mundo. Si seguimos predicando el evangelio sin mezclarlo con Jesús, sin ver a Jesús en él, fundamentalmente en el Pentateuco, estamos haciendo judaísmo y no nos estamos dando cuenta, porque para los judíos no se ha consumado el hecho de la cruz. El Mesías no ha llegado. Ellos siguen repitiendo su poesía, y cántico, y más cántico, y sobre cántico, y otro cántico, porque no hay una conciencia espiritual que le permita ver, y ya no van a ver. Dice la palabra que fueron cerrados sus oídos. Por eso que Jesús le dice luego: el que quiere oír que oiga, el que puede oír que oiga, el que quiere oír que oiga. Porque sabe que tiene los oídos cerrados. Señor, ¿por qué tú le predicas en parábola? ¿Por qué tú le predicas así? Y se lo expliqué a ustedes los métodos que Jesús usaba para eso. Por eso él decía: el que quiera oír que oiga. ¿Por qué se lo hacía en parábola? Porque tenían el sentido, el oído espiritual estaba sellado, cerrado, inerte, muerto. Todo era una producción humana. Se quedaron en la literatura humana, en la producción literaria humana. No pasaron esa escritura, esa literatura al campo espiritual. Por eso es que aparece ahora aquí el asunto de la carne. Ahora, notemos muy bien que el sacrificio de Abraham es a la carne del hijo. Y el Señor también hace un sacrificio a la carne de su hijo. Cuando crucifican a Jesús, no crucificaron su espíritu, no crucificaron su alma, sacrificaron el cuerpo de Jesús. Y vamos a ver mucho más adelante qué significa ese sacrificio de esa carne. ¿Por qué fue la carne que sufrió todo? Y eso está, lo vamos a explicar, como le digo, un poquito más adelante, pero quiero que entendamos el referente del Génesis con lo que estamos discutiendo ahora: de tal manera amó Dios al mundo. Dios se proveerá, porque nadie puede comprar salvación. La salvación tiene un precio de sacrificio espiritual. Y nosotros, todo lo que tenemos nos lo dio el Señor. Entonces no podemos ofrecerle nada porque todo es de Él, pero lo que no es de Él, lo que no está en Él, entonces es del enemigo. Entonces Él tiene que buscar algo puro, divino, santo, que pueda llegar hasta su trono. Y no apareció en la tierra, eso no aparece. Entonces, como no aparece, ven tú, Jesús. Ven tú. Porque no puedo dejar perder mi creación. No puedo dejar creer lo que yo he hecho con amor. Lo que nosotros tenemos de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, es el Espíritu. Por eso dice el Génesis: y sopló de su aliento. Eso es lo que tenemos del Señor. El resto es materia. Y lo que se salva es ese aliento. Entonces el Señor, el Padre Celestial, no puede permitir que esa porción de su aliento se pierda en el pecado. Pero los pecadores no tenemos cómo pagar el precio de esa salvación. ¿Cómo limpiarlo? No podemos, no tenemos. Y ahí está el grave error de siglos y siglos de los cristianos, de todas las índoles, que pensando que con obras somos salvos, que somos buena gente, somos salvos, que si no ofendemos somos salvos, que si damos lo que tenemos somos salvos, que si damos mucho dinero a la iglesia somos salvos, que si llamamos todos los meses o los días o las semanas somos salvos, que si ofrendamos somos salvos. Mentira.
ni la ofrenda, ni el diezmo, ni el sacrificio humano, ni el bautizo, ni nada que podamos hacer nosotros por el Señor nos lleva a la salvación. Aunque caminemos a rodillas de Keyway, aunque flagelamos nuestro cuerpo, aunque nos saquemos un ojo, aunque nos cortemos un brazo, no conseguimos salvación. No la hay. Porque la salvación viene de esa palabra que dice el Génesis. Dios se proveerá. El precio de nuestros pecados, Él lo va a proveer. La moneda del pago de nuestro pecado, Él la va a proveer. El costo de nuestro pecado, Él lo va a proveer. Porque lo que se está perdiendo es de Él, no nuestro. Es de Él lo que se está perdiendo. Él lo que está buscando con Jesús es el retorno de lo que está perdiendo. Ese proceso de Jesús, yo vine a buscar lo que se estaba perdiendo. Y por eso acabamos de leer, no vino al mundo a condenar al mundo. Vino a salvarlo. Por eso ustedes deben decir que Dios juzga para perdonar y el hombre juzga para condenar. De eso se trata. Ese es el corazón de la venida del Señor a nosotros. Porque no podemos, ni tenemos condición alguna, ningún ser humano, por bueno que sea, para ser salvado por su propia voluntad, por su propia obra, por su propio sacrificio, por su propia dedicación. Ante los ojos del Señor no hay buenos ni malos. Hay arrepentido y sin arrepentimiento. Por eso dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y aquel que no ha creído ya se ha perdido. Porque ante los ojos del Señor, para la salvación, para llegar a su reino, hay que aceptar a Cristo Jesús como Salvador. De lo contrario, no hay salvación. Y eso tenemos que entenderlo, porque a nosotros hemos predicado un evangelio comprometido con voluntades humanas, entiéndase. Comprometido con la voluntad de la carne. Nosotros tenemos una prédica carnívora. Nosotros tenemos una prédica humana. El evangelio ha sido contaminado más por la carne que por el espíritu. Y no menciono religiones porque todos estamos allí. Todos estamos allí. Hay gente que quiere porque va al culto todos los domingos, a la misa todos los domingos, o se confiesa como el cura, o se arrodilla en su casa. Ya es algo. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Todo eso puede hacerse, pero no da salvación. La salvación es el arrepentimiento. Oigan, no la confesión, el arrepentimiento. Porque yo puedo confesar un pecado sin arrepentirme. Yo puedo decir, yo lo maté. Como el preso número 9, aquella canción famosa, lo maté, sí, Señor, y si vuelven a hacer, yo lo vuelvo a matar. ¿Hay un arrepentimiento? Sí, pero hay confesión. Porque no es la confesión, es el arrepentimiento en Cristo Jesús lo que da salvación. Lo demás bobería. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Más los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y de esas obras malas estamos llenos de prédica en el Evangelio. Porque nos quieren sacar el jugo, someternos, dirigirnos, humillarnos, controlarnos con miedo al Padre Celestial, con miedo a Jesús. Y resulta que donde hay amor no hay miedo. El amor no tiene miedo. Y mucho menos el amor del Padre, que es un amor puro y santo, que se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros. Porque les repito, lo que se salva de nosotros es lo que pertenece al Señor.
esas dos porciones, espíritu y alma, alma y espíritu, y sopló de su aliento y dio vida. Esa vida que dio, la que Él no quiere que se pierda, no es otra. Por eso dice, tendrá vida eterna. El que acepta que Jesús lo compre con su sacrificio. ¿Y por qué tiene que comprarlo? Valga usted la pregunta ahora. ¿Por qué tiene que comprarlo? Porque estaba en un mundo de perdición, en un mundo de la carne, en un mundo material, y Jesús en un mundo de sombra, de oscuridad, de maldad, de odio. Y Jesús nos dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ay, ¿de dónde? De otro mundo que no es este. Ahí donde mora el Padre Celestial. Por eso dijo, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, está en otro universo, no en el universo terrenal. Y para dar ese paso, para sacarnos de este fango, el lazo que nos va a atar para sacarnos del fango y del hoyo en que estamos, se llama Cristo Jesús. Para evitar que nos quedemos en un cementerio y nuestras almas vayan al infierno, por eso hay un Cristo Jesús. Porque de tal manera, o sea, nos vamos de tal forma que se desprende de sí mismo en dolor y angustia, en sacrificio, y muerte de sangre, de tortura, por el amor que nos tiene, para darnos, para que no se pierda lo que es de Él, porque eso es de Él. Eso es de Él. Y Él no quiere que se pierda. Mi hermano, mi hermana, tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Todos somos del Señor. Dejemos que nos lleve de las manos a su reino. Que nos ate con su sacrificio de la cruz. Que nos lleve donde Él está. Pero para llegar donde Él está es necesario el arrepentimiento. Arrepentirse. Porque para ver el rostro del Padre no se puede estar sucio de pecado. Porque sin santidad, repito, sin santidad o sin estar limpio y separado, nadie verá al Señor. Porque eres santo. Y vino a este mundo a santificarnos, a guardarnos de la maldad de este mundo. Padre, no te pido que lo separe de este mundo, sino que lo guarde en Él. Hasta que vayan allá, para que se prendan de este mundo material y cojan para donde estamos tú y yo, Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entendamos eso, comprendamos eso para entender estos versículos que repiten 2 veces. Si ustedes se ponen a leerlo, está repetido ese proyecto de salvación en Juan 3, con Nicodemo, y ahora se lo repite otra vez. Cuando dice Nicodemo que nacer del agua y del espíritu. Y le dije a ustedes, el agua no es el agua que estamos hablando del bautismo tampoco, que el bautismo no salva a nadie. El bautismo simplemente es un simbolismo de arrepentimiento y de aceptación de Jesús. Pero el agua es Cristo Jesús. Recordemos eso. Hay que nacer de nuevo del agua de Jesús y del Espíritu Santo. Y se repite otra vez ahora aquí. En esos primeros versículos que acabamos de leer, se repite. Y está anunciado, repito, anunciado como un mensaje espiritual en la literatura del Génesis que acabamos de leer. Padre, aquí está la leña, ahí está el fuego. ¿Y el cordero dónde está? Dios se proveerá. Y ahí mismo apareció un cordero envuelto entre los espinos. ¿Qué le parece? Seguimos predicando entonces que eso de Abraham fue verdad. Y que eso existió de verdad. Y que Abraham existió. Mira, y Abraham, el hombre, el padre de la fe. Santo Señor, perdone los corazones confundidos, perdidos, ignorantes.
patanes, de oídos espirituales cerrado, trancado, sellado. ¿Cómo que Abraham es el padre de la fe? ¿Y quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús? ¿Un hijo de Abraham? Hágame el favor. ¿Quién es Jesús? Autor y consumador de nuestra fe. Eso lo dice Pablo, no me lo inventé yo. Pablo, judío, de nacimiento, de formación, de religión y de todo. Él lo dijo, no yo. Y cuando lo dijo, yo me lo grabé. Grábatelo tú también, hermano. Y no repitas nunca más que Abraham es el padre de la fe. Que eso no es verdad. Dice Pablo que eso no es verdad. Y Jesús le dijo a los judíos, y se lo dijo a Juan el Bautista también, Jesús le dijo, mi padre puede sacar hijo, para que no le digan padre Abraham, padre de la fe, hasta de las piedras. Jesús le está diciendo, no me hables basura. Entiende lo que estoy diciendo. Ese no es ningún padre Abraham. Porque ellos sean padres no era porque eran genéticamente hijos de Abraham. Su padre de la fe lo dicen. Pero Abraham puede tener padre puede tener hijo a través de la piedra. Ahora el Padre Celestial solo tiene hijo a través de Jesús. Y a todo aquel que creyó le dio autoridad. ¿Se acuerdan que lo leímos? Lo autorizó a ser hijos de Dios. Y le dije yo en la clase antepasada cuando hablamos de eso, apodérense de esa palabra. Tenemos la autoridad de transformarnos en hijos del Señor, en hijos de nuestro Padre Celestial. Si aceptamos a Cristo Jesús, estamos autorizados a declararnos hijos de Él. Así que vamos a certificarnos ante el juez civil espiritual y sacar un nuevo acta de nacimiento en el nuevo tribunal espiritual. Somos hijos del Señor. Y si alguien entorpece nuestra declaración de nacimiento o del nuevo nacimiento, abogados tenemos en Cristo Jesús. Continuemos. Amén. Amén. Hay una lectura, la hermana Lilian, adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Santo, santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ese es el Cordero que Dios ofreció. El único que se llama Juan. Juan el Bautista lo entendió perfectamente. Juan. Y vamos a ver más adelante qué pasó con Juan cuando lo entendió. Juan. He ahí el Cordero de Dios. Padre, ¿dónde está el Cordero? El Señor. Dios se proveerá. Entonces Juan dice, mírenlo ahí el Cordero. La respuesta la dio Juan el Bautista. Después de muchos años. Y aquí se lo está diciendo, son los flamantes hijos de Abraham. Se lo está diciendo a judaico. Hombres nacidos en el judaísmo, que son sus discípulos, que están en el proceso de transformación, están en el camino del desierto hacia la tierra prometida. Juan lo entendió perfectamente, porque Juan nació con el mensaje. Juan es el fruto del milagro en el vientre de su madre. Y nació justo para eso. Para señalar a Jesús, para abrir el camino, para predicar en el camino, para condicionar, para alimentar la ruta que Jesús va a caminar. He ahí el Cordero de Dios. Padre, ¿dónde está el Cordero? La respuesta, he ahí la tiene Juan, la está dando. Juan la está dando. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está dando la respuesta que se hizo en el Génesis. ¿Dónde está el Cordero? Juan responde, siglos y siglos después, como son las cosas del Señor. He ahí el Cordero de Dios.
El del sacrificio, mírenlo ahí. Es ese que va caminando a orillas del mar. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el que va a ser sacrificado por ti, por mí, por todos. Cordero Santo. Cuando tú estás orando, dile Cordero Santo, que a él le encanta eso. A nuestro Señor Jesucristo le encanta dos palabras sentidas. Hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Padre Celestial. Y la otra es Cordero de Dios, Cordero Santo. Porque está escrito muchos siglos antes del venir al mundo. Está escrito. Esa es la provisión del Señor. Ahora, repito, el Cordero significa, siempre han oído hablar ustedes de esto, que el Cordero es manso, que es tranquilo, que es limpio, que es un animal bueno, que es un animal... Van a oír 70 y pico de miles de millones de prédicas hablando de la bondad del Cordero carne, del Cordero de 4 patas, del Cordero con lana. Y son las cualidades de Jesús. Ajá. Pero dijo que él era, no era Cordero, dijo que él era el pastor. Sin embargo, ahí aparece como un Cordero. ¿Y qué cosa es este entonces? Desarrollame ese lío, compadre, que estoy enredado. Espíritu de Dios. Oh, sencillo. Lo que está diciendo Juan es, he ahí la carne que se va a sacrificar por nuestros pecados. La carne que se va a sacrificar. He ahí la carne del sacrificio. Esa es la carne que se va a morir por nosotros, que va a sufrir por nosotros. Esa es la carne que va a cargar nuestros pecados. Ese es el verdadero sacrificio, la de esa carne que está ahí. Esa carne santa, pura y limpia. Esa carne, he ahí, Juan lo que está diciendo ahí, he ahí la carne que va a morir por ti y por mí. Repito la palabra, morir por ti y por mí. Métetelo en la frente, hermano. Si tienes un rinconcito de tu espíritu que está vacío, llénalo con esa palabra. La carne que se va a sacrificar. He ahí la carne que se va a sacrificar, que luego vamos a hablar mucho de esto, a saber por qué el tercer día fue que resucitó, qué fue lo que pasó ahí, y si resucitó en carne o no resucitó en carne. Ya hablaremos de esas cosas en capítulos posteriores. Ya hablaremos de eso. Juan anuncia la carne, y es tan así de la carne que sigamos leyendo más adelante. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. En el capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí hay una cita, hermana Jael. Hermana Jael. Amén. Vamos a leerla. Gloria Romanos 12, 1. Romanos 12, versículo 1. Así Sí. que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Aleluya! Altísimo, bendito sea mi Señor y mi Dios. Oh, santo, santo Señor mío. Santo. Le ruego pues, hermano, que ofrezcan vuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro y santo. Sacrifica la carne. Es lo que está diciendo Juan para cumplir con los requisitos, Pablo, para cumplir con los requisitos de Juan, para cumplir los requisitos de Jesús. El sacrificio es de carne. ¿Qué significa esto? Que me moche un brazo, que me suelte una pierna, que le incinere, que haga como movida, tiene un galón de gasolina y prenda fuego. Cuando yo ofendí el doctor de papá de Jan en la oración. Bueno, ¿ustedes creen que eso es posible? Que nos incendiemos, que nos metemos en un horno para ofrecer sacrificio.
sacrificio de carne al Señor. Ay, no, mi hermano. Entonces, ¿qué significa eso? Sacrifica la voluntad de la carne. Por eso que dice Juan, es menester que yo mengüe, que desaparezca de este mundo, que yo sea humilde. Porque cuando fueron donde Juan, fue como un chisme. Maestro, del que tú hablaste, que nunca debiste haber hablado así de él, está bautizando ahora por culpa tuya. ¿Es lo que significa en español eso? Por lo tanto, de lengua larga, hablando pendejada de ese hombre que está bautizando por ahí ahora y nos quita la gente a nosotros. ¿Eso es lo que significa en dominicano? Maestro, ¿quién te mandó a hablar de él? Mira, ahora sí no embromaste tú. Se te va a caer el ministerio. Todo el mundo sabe dónde él y tú aquí solo, y apenas nosotros venimos a verte. Voluntad de la carne, codicia de la carne, envidia de la carne, mentira de la carne, codicia de la carne, angustia de la carne, sacrificio de la carne, deseo de la carne. Pero Juan había menguado. Ya Juan no estaba en la carne. Porque la carne no es el músculo, es la voluntad que sale de nosotros, de nuestro cerebro, de nuestra carne, de nuestra formación humana, en nuestra condición humana, lo que sale de ahí. Lo que hay que poner a menguar, y por eso Juan le dice, oye, una cosa, muchacho, ¿qué será Juan lo que yo le digo a ustedes? Que ese era primero que yo. Y ahora le voy a decir otra cosa. Ay, yo ahí aplaudiendo a Juan, caramba. Oiga lo que le voy a decir a ustedes ahora. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ay, señores. Qué palabra. Qué palabra. Es necesario que yo deje de ser quien soy para ser como es él o ser como él. Eso es lo que significa eso. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esa palabra? O cumplir esa palabra, o hacer esa palabra en nuestras vidas. Óigame, ni siquiera el pueblo de Dios en masa, su iglesia, puede abrir la boca diciendo esa palabra sin ofender al Señor. Una competencia permanente de cuál es la mejor iglesia, de cuál es el mejor culto, de quién es que más se arrodilla, de quién tiene más dones, de quién le sirve más al Señor, de quién ama más al prójimo. Todo eso es carne, 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 carne. Porque esa es la arrogancia de nuestro ser yo. Y resulta que hay que cambiarlo por la gloria que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ya Pablo no era Pablo. Ya no tenía carne. Andaba con carne, pero no era de él. Ya era sublime, caminaba en el Espíritu, hablaba en el Espíritu, se movía en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos movamos en el Espíritu. Y ahora voy y te repito lo siguiente. Todas las obras que tú haces a tu prójimo son buenas, pero con frecuencia son de la carne, no del amor. Cuando usted y esos hermanos, y lo digo con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia, casi a diario, hicimos, fuimos, logramos, predicamos, llevamos, compartimos, le dimos, oramos, cantamos. Carne, 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 carne. Todo esto es carne. No han nacido de nuevo, aunque se pelen las rodillas en el templo. No han nacido de nuevo. Aunque se rompan las costillas en el lado izquierdo de su cuerpo, pidiendo perdón, no han nacido a la carne. Aunque sean los mejores voluntarios de la iglesia, no han nacido de la carne, se han quedado ahí. Se han quedado en la carne, no han nacido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta competencia de las iglesias las unas contra las otras, pastores contra pastores, sacerdotes contra sacerdotes? ¿Por qué?
Porque la iglesia del Señor tiene más carne que espíritu. Repito. Y pueden decirse donde ustedes quieran que lo dije yo y que me llamen para decirle la verdad en su cara. La iglesia del Señor tiene más carne que espíritu. No ha menguado. Tanto es así que se humillan, se arrodillan ante los poderes de la tierra. Y no tiene que ser muy grande los poderes. Hasta por un simple mayordomo de una función pública o de una oficina privada. Porque no tienen carácter de espíritu, formación espiritual, no tienen desarrollo espiritual, no han nacido de nuevo. Nos gusta más fijarnos a nosotros mismos en la apariencia del hermano, del predicador, del maestro, en la apariencia de él, que en lo que brota de su corazón. Tenemos sillones especializados para nosotros, para no pegarnos de todo. Óigame, yo he visto hermano, mi hermana Jael no me deja mentir, mi comadre del alma no me deja mentir. Se sienten en una butaca ahí, y en una visita, o le tienen que salir a parar esa butaca que siempre ellos acostumbran a sentarse. Y si va uno de los hermanos a decirle, mi hermano, siéntese un poquito más para allá, que tenemos una visita, ese sí yo lo hemos reservado para fulano mengano. Eso es una ofensa. Eso es una ofensa para ese Señor que lo pararon de su silla, que le dio Jesucristo a él. Donde él ha visto al Espíritu Santo en esa silla. Es una ofensa moverlo de ahí. Se ofenden por eso. Carne. Y el hermano me saludó. Carne. Salúdalo tú. Me mira como de lado. Carne. Míralo tú de frente. Ese hermano sí molesta. Carne. Ese hermano del mal camino. Carne. Es necesario que se mengue ahí, porque lo que sacrificó nuestro Señor Jesucristo fue su carne para ejemplarizarnos. Ejemplarizarlo en el campo material, como dijo Nicodemo. Si te digo cosas del mundo y no lo entiendes, ¿cómo va a entender las cosas espirituales, Nicodemo? Sabio maestro, ¿cómo lo vas a entender? Y eso te digo aquí ahora, si tú no entiendes el sacrificio de la cruz, que fue un sacrificio de carne, ¿cómo va a entender el sacrificio espiritual del Señor? ¿Dónde va a entender eso? ¿Cómo va a entender eso? La Biblia está llena de ejemplos humanos, materiales, y no entendemos de cómo vamos a entender los espirituales. Dime, Nicodemo. Dime. Solo leemos por leer. Solo escuchamos por escuchar. Solo vamos a los templos por ir. Quédate en tu casa y no te moleste. Es mejor quedarte de rodillas, adorando y exaltando la gloria del Señor, que ir al templo a criticar. O a molestarte. Hasta por el parqueo. Ya me quitan el parqueo. ¿Quién será ese parqueo tan mal ahí? Hermano soquete, ¿a ti qué te importa? Tú fuiste a adorar al Señor, no a buscar un parqueo. Parquate en la calle donde pueda. Y el próximo domingo vete en taxi, para que no te molesten. Si es que te molesta que un hermano se ponga donde tú crees que debe ponerte. No estoy inventando nada, estoy hablando de lo que he oído y he visto. De eso que estoy hablando. Esta gente que tiene ahí agarrado por la cola. ¿Y quién se cree que es este? Carne. La iglesia, al fin y al cabo, es una carnicería y tiene que menguar. ¿Y sabe cómo va a comenzar a menguar? Por ti, hermano. Por ti, hermana. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y cuando vemos esas acciones, recordémosle la carne. Y si incomoda, recordémosles que el enemigo estuvo al lado de Jesús. Cuanto más cerca de nosotros debe estar.
De eso se trata. Jesús decía, apártate de mí, Satanás, lo que se aparta lo que está cerca. ¿Cuán más cerca debe estar de nosotros? Entonces recuérdaselo. Dile al hermano, a la iglesia no se viene a incomodarte, hermano. Hermana, no diga eso. Gózate con todo. Gózate con todo. Ay, mira, tuve que darme haciendo una visita. ¡Qué felicidad! Deja que se organicen las cosas, no con tu forma de verlas, sino por hay otro que lo está haciendo. Y tú crees que sea como tu forma, entonces haciendo en la iglesia y a las cosas como tú crees que debe hacerla. O sencillamente llamamos al hermano y dice, ¿no consideran ustedes que? Pero no imponiéndose, yo creo que, no. No considera que. Es diferente decir, yo creo que. Tú no crees nada. Si tú dices yo creo, tú estás en la carne. Eso es lo que dice Pablo, que ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Óigame, no muerto, en sacrificio vivo al Señor. Ofrendarle al Señor en sacrificio vivo. Todas nuestras voluntades de la carne. Entrégala, déjala en la cruz, cuelga en el clavo izquierdo, le que da la mano izquierda, y si no cabe ahí, tíraselo a los pies. Pero deja esa voluntad de carne en la cruz. ¿Por qué tenemos que dejar la voluntad de la carne en la cruz? Porque en la cruz se quedaron clavadas todas las voluntades de tu carne y de la mía, no la de Jesús. Esa carne no tenía voluntad. Es verdad que era 100% hombre, pero sin voluntad de hombre. Cuidado con eso. Era 100% hombre, 100% espíritu, cero sin voluntad de hombre. Porque esa carne es la carne del cordero que se iba a sacrificar. Carne. Y recuerdo cuando dimos en el Éxodo que les explicaba que hay que comérselo completo. Hay que comerse esa carne por completo. Eso es lo que significaba eso en el Éxodo que vimos a la salida. Que los judíos celebran la salida de Egipto. Y yo decía a ustedes, no se crean, no pongan a hablar de María, que nunca tuvieron que salir de Egipto. Que van a salir a la tierra prometida. O sea, para salir a buscar la tierra prometida hay que comerse esa carne primero. La carne de esa carne de Jesús. Para que la carne de él sea la carne mía. Porque esa carne no tenía voluntad. La carne de Jesús no tenía voluntad. Métetelo en la cabeza, por Dios. Era una carne sin voluntad. La voluntad la tiene tu carne y mi carne. Y la de él tiene voluntad para que imitemos esa carne sin voluntad de carne. Más claro de él no se puede explicar que tengo oído que oiga, hombre. Y el que quiera ser salvo que medite sobre eso. Porque al fin y al cabo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y para ser escogido, dice Pablo, hay que morir a la carne. Ofrécele esa voluntad tuya, esa voluntad de humano al Señor en sacrificio vivo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Síguelo. Amén. ¿Tenemos algo más? Preguntas. Dale los 3 minutos, los hermanos mediten sobre esto. Hagan meditación, mis hermanas, mis hermanos, por favor. Piensen en los vicios de nuestra carne, que tenemos que quitarlo, que no le demos tanto placer a nuestra carne. No la complazcamos tanto. Cuidémosla, pero no la complazca. Acéptala, pero no la use. Bendito sea el Señor. Oh, gloria, está lloviendo por aquí, como una bendición. El hermano Dani Pérez tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Pues bájasela y abre el micrófono. Adelante, hermano. Y la palabra explícita de que somos salvos por gracia.
Solamente dile el final. Repite Dani. la pregunta, por favor, Dani. La palabra somos salvos por la gracia. Ujú. Eso es lo que significa justamente lo que estamos hablando. No tenemos cómo pagar. Gracia significa lo que no merecemos, lo que no hemos ganado, lo que no hemos producido, lo que no debemos tener. Eso significa gracia. Por eso cuando la gente te ofrece algo, tú le das las gracias. Y por educación, tú le das gracias por todos los favores que otro te haga a ti. Entonces, el gran favor de nuestro Padre Celestial fue darnos a Jesús por su gracia. O sea, gracias, Señor. Porque nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda. Él la pagó por su gracia. O sea, le complació, le fue bueno hacer eso por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por Él? Lo que estamos predicando en el día de hoy. Espero que haya entendido, mi hermano Dani. Sí, por eso intervine, porque hay muchas cosas de las que hemos conversado hoy que muchas veces se dice, bueno, pues no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo haga, no es por el tiempo que yo dé, no es por las canciones que yo haga. La pregunta es, ¿qué es lo Se perdió la comunicación, Dani. Sí, se perdió. Trata de buscar una luz para ver si la encuentra. Dani, ya viéndolo como conclusión? Sí, está muy claro, Dani, muy claro. Entonces, el asunto es si, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano exactamente para concluir? Si es por gracia, no tengo que hacer nada. No tengo que diezmar, no tengo que cantar, no tengo que orar. Si ya recibí al Señor y soy salvo por gracia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como cristiano? Muy bien. Eso es para mucha gente que no necesariamente todavía tiene claro eso. Sí, muy bien. Todo eso que tú has mencionado ahí se hacen por gratitud al Señor, no por salvación. Por gratitud a la salvación. O sea, como Él me ha salvado, Él tiene un mandamiento que me lo dedicó a mí. Son dos, pero hay uno que es mío. Amarás a tu prójimo y el amor es eso, hacer las cosas en gozo. Por gratitud al Señor. Cuando yo hago una cosa, no es para complacer ni a la iglesia, ni al pastor, ni al sacerdote, ni al hermano, a nadie. Cuando yo hago las cosas, quiero agradar al Señor, porque no tengo nada que ofrendarle. Aleluya. Comparado con lo que era ofrendado por mí. Nada tengo que darle. Entonces lo que hago es que lo hago para el prójimo, que sí necesita. Porque la salvación no es por obra, como lo has dicho, muy bien lo has dicho, no es por obra, es por su gracia. Pero esto es como quien dice la alegría de haber tomado ese vino santo. Me pone a saltar y a gozar. Y en esa alegría yo puedo bailar, yo puedo cantar, yo puedo hacer todo lo que quiera. Por el gozo que produce en mí el acto de la salvación, no para mi salvación. Sino el gozo que produce mi salvación me puede hacer todas esas cosas que he mencionado. No sé si estoy claro. O si he aclarado, mejor dicho. Muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo una pregunta, doctor. Adelante. No quedó claro para mí ofrecer la voluntad. Juanina. ¿Qué dice Juanina? ¿Que no quedó claro? Para mí, ofrecer la voluntad. Ofrecer la voluntad. No, no ofrecerle, sacrificarla. Bueno, lo mismo, sacrificarla. O sea, cuando tú estás en el Señor, tú tienes que renunciar a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ajá. Uno de los deseos de la carne es la arrogancia. Yo mismo soy, yo quiero, yo hago, yo puedo. Sin embargo, Pablo decía, yo todo lo puedo por Cristo, no por mí. Esa es la arrogancia.
Es uno de los defectos de la carne. La humillación, el desorden de vida, la baja calidad de servicio, de educación, de formación. Y educación no significa escuela, ¿eh? Cuidado con eso. Ni universidad, ni cosas parecidas. Comenzando en el hogar, que es la primera célula del ser humano para vivir. O sea, formar al ser humano en aras del Señor. No hacer las cosas para que me vean. Ni siquiera para yo complacerme al hacerla. Tengo que hacer las cosas para complacer al Señor. En buena ley, con buen amor. Y todo lo que yo haga, hacerlo por amor, no por obligación. Cuando hay una obligación o un deber que cumplir, ya las cosas no están en la gracia del Señor. Ya se salen de ahí, ya están en la carne. Entonces la cosa hay que hacerla para agradar al Señor. No para agradarme yo. Y luego decir lo que yo hago o dejo de hacer. O puedo hacer y no hago. De eso se trata. Espero que me haya entendido. Sí, porque estaba muy confundida. Muy bien, entonces ahí está la luz. Sí. Muy bien. Otras hermanas, me encanta las hermanas pregunten, el acento femenino le da calor a la conversación. Que piró, pues se quedan calladas. Oh, Pero wow. te tenemos una sorpresa. Sí, Te tenemos pero una sorpresa, no Una se dice una sorpresa. sorpresa. Hay una sorpresa. Sí, te tenemos ¿Alguna otra una- pregunta? ¿Alguien más? Tenemos muchos hermanos nuevos hoy. Bendito sea el Señor. Que Tenemos tienen preguntas aquí- que la hagan los nuevos, que pregunten. Sí, Tienen todo el derecho y el deber de preguntarse, ningún temor. Háganse de cuenta que están hablando con el Espíritu Santo. Pregúntenle. Yo no lo soy ni pretendo serlo, pero Él me orienta y me guía. Y sobre mí descansa su poder y su gloria. Bendito sea el Señor. tenemos al hermano Enrique Veloz. Tenemos al joven Franklin Alberto Castillo de León. Tenemos Francisca Olivo. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Bueno, bienvenidos sean todos esos hermanos, que la paz de Cristo permanezca en ellos y que sigan con el entusiasmo de comunicarse con nosotros cada sábado para que sea edificada ellos y su casa. Bienvenidos Amén. a todos, Dios les bendiga a todos. amén, amén. Franklin Castillo León, me dijiste, ¿quién más? Veloz Enrique. Ah, Veloz. Hermano Veloz Enrique, muy bien. ¿Es un hermano además? Y hay una hermana más. Francisca Olivo, dijo. Sí, Muy bien. Francisca Olivo. Ah, esa es de triunfo, que los digo de triunfo. Así es. Así es. Bien. Juanina, si quieres adelantar la Que sorpresa. ábrele el micrófono y que... Adelante, hermana. Hermana, abra su ábranselo, el micrófono. Ella lo tiene que abrir directamente, entiendo. No está vedado. Marianela, ¿me escucha? Marianela. Ya abrió el Ok, ya, micrófono. ya lo ¿Y abrió. aquí también? Sí, ya. ¿Entonces se va a dejar ver? Sí. Sí, ok. Ella quiere abrir también la cámara, muy bien. Pero espérense. Ajá, qué linda. Hola, ¿cómo están? Hola, mi Hola. vida. Muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo muchas cosas de la Biblia que no sabía. Bendito El Dios. Cordero es Dios y es Jesucristo. No sabía. Amén. 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 Tan bella. Entonces, Juanita, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar todos? No, tú No, vas a sola, cantar tú tú sola. sola, Yo puedo cantar una canción. la que tú A quieras. San Juan, una canción mía que me gusta mucho. Sí, Mira, Sí, lo que quieras. Nazari. sí, mi vida, sí, acá tu canción. Mira, ve
El fin pronto vendrá, realizaré mi última exigua, mi vida un acto fue, que presenté por donde quiera, mas no hubo falsedad en mi actuación, que yo supiera mi vida, yo lo viví a mi manera. Si alguien ofendí, la verdad no me arrepiento, pues yo que sentí amor, sentí profundos sentimientos y tuve que expresar lo que mi alma me dijera. Y al fin, que mi cruz a mi madre, pues sin escuchar a los demás, que querían conmigo Dios y recordar. Yo así viví, siempre fui a mi manera. Yo tuve mi diversión, mil emociones, y ahora que miro atrás, hallo gracia, pensar de todo y que vivir vida entera, y no como los demás, o a mi manera, pues en esta vida hay que luchar, si te escucho a los demás, hay que querer también odiar y recordar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Bendito sea el Señor y Dios. Señor, gracias por gracias por el hermana María Sánchez, Señor, gracias por ella, que ha cantado con el gozo de recibir el mensaje, de sentirse a gusto en tu presencia, Señor. Bendito sea. Ella quiere cantar. Que la próxima vez todos vamos a cantar conmigo. Eso no es problema. Muy bien. Dios bendiga esa voz. Es bueno, doctor, que le diga a los demás hermanos quién es la hermana Marianela Sánchez. Sí. Hermana Marianela Sánchez es mi compañera de niñez y adolescencia en San Juan de la Maguana. Es lo primero, lo más importante. Después de recibir a Cristo Jesús, eso es lo más importante en la vida de ella. Somos hermanos. Pero además de eso, la hermana Marianela Sánchez ha caminado escenarios internacionales. Es nuestra soprano por idiosincrasia, ha levantado la bandera nacional en Italia, Europa, mejor dicho, conocida en muchos países, y hoy está al servicio del Señor, buscando conocimiento de la palabra, edificándose,
Es una hermana de una familia muy honesta de San Juan de la Maguana. Y puedo decirle también de ella que ha sido una esposa, una madre íntegra, muy íntegra. A la escuela de San Francisco de Rosario Sánchez, en la escuela primaria, cuando Sí. se muda a San Juan. Estuve allá y le pusieron el aula. Y yo le escondía las persecuciones policiales. Ay, ay, ay. Te iba Y hacía responsable a ella para que su padre viniese y no me matara a mí a garrotazo. Bueno, oremos. Gracias, María. Dios te bendiga, hija, y bendiga a tu familia. Okay. Bye. Gracias, querida. Dios le bendiga. Amén, amén. Buena sorpresa, no la estaba esperando yo. Buena. Me encantó escuchar a Marianela cantar otra vez. Ahora cantándole al Señor, no a nosotros. Sí, Muy bien. han escrito aquí que justamente lo que la hermana Marianela ha cantado es lo que no hay que hacer para poder nacer de nuevo. Sí, nacer de nuevo, exacto. No vivir a la manera de uno, No sino la de Cristo. al estilo de Cristo. Sí, quedó muy bien ese reflejo de lo que es ese sentimiento. Muy bien. Amén, así es. Oremos. Padre, en esta hora le presento su gracia, Señor. La que usted ha reunido, ha colocado en cadena para escuchar su palabra, la cual ha sido compartida, Señor, de conformidad a su voluntad y a la agenda que tiene para nosotros. Padre, solo le pido que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones, Señor. Que podamos menguar y menguar y menguar como mengua esa lluvia que está cayendo. Que el viento recio y fuerte y gotas gruesas y pesadas va menguando hasta querer llovizna y quedarse en nada. Así queremos que nuestra vida mengue ante Cristo Jesús. Que nuestra vida mengue ante el Señor. Que nuestras vidas sean usadas para su grandioso nombre. Que nuestras vidas sean usadas para su plan de salvación. Que cada acción nuestra sea para bendecir su reino y su justicia. Que cada comportamiento nuevo recuerde al mundo nuestro comportamiento nuevo. Les recuerde al mundo por siempre y para siempre a Cristo Jesús. Queremos parecernos a Él, Señor. Denos la fuerza y la voluntad y el deseo, Señor, de permanecer bajo su obra, bajo su mandato, cumpliendo con su agenda, Señor, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta tarde le pedimos, Señor, por la salud de nuestros hermanos que están padeciendo de enfermedades, para que reciban una visitación de sanidad del Espíritu Santo, una visitación de conformidad en sus corazones para los que han perdido familiares, los que tienen familiares enfermos. Que el Espíritu Santo visite, Señor, dando ánimo y deseo de continuar y levantar los ánimos de nuestro espíritu. Padre, que podamos seguir por la agenda y a la senda que Jesús nos creó. Padre, no somos dignos de su misericordia, pero usted le ha placido mirarnos. Que su mirada permanezca entre nosotros. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos. Amén. 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 Dios le bendiga. Bendiciones para todos, hermanos. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Amén.